was just wondering how you're going to be, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right. And do you think, did that affect your mind, do you think? Huh? Did that affect your mind in some way, the sonic? It was crushing my head, and they were using sonic pressure continually. Then when I had 3 meetings with Miss Villacorta on it, every meeting I had, she increased the pressure of the volume of the comm, increased the harassment on the floor, increased the trays being inedible, just increased every bit of my complaints and trashed all grievances. They're trying to make it look like I was crazy at all times, rig up the room with torture. If I said anything about I think their whole plan was to try to make it look like I was totally crazy, and so nobody would believe anything I had to say about anything, and then drive me there if they could. I suffered so bad. I was really struggling to survive. Had a lot of trays that were attempted murder and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off, and I was sick for 3 weeks, almost died. But you're okay now. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, whatever's on the beyond. I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. So are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? Because you've changed your story. I'm just trying to What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say it. I'm not going to get in depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber. Nothing stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. What more is there to say about the cops? When the physical trouble came along, let her clean the streets, and then we'll pull her in. That's why. El siguiente material contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. Se recomienda discreción. En la mitología maya, Xibalbá es el mundo subterráneo, regido por las divinidades de la enfermedad y la muerte. En la actualidad les relataré el Xibalbá en la vida de las personas. Wuornos nació como Eileen Carol Pittman en Rochester, Michigan, el 29 de febrero de 1956. Su madre, Diane Wuornos, tenía 15 años cuando se casó con el padre de Eileen, Leo Dale Pittman, el 3 de junio de 1954. Menos de 2 años después, y 2 meses antes del nacimiento de Eileen, Diane solicitó el divorcio. Eileen tenía un hermano mayor llamado Keith, nacido en febrero de 1955. Wuornos nunca conoció a su padre, ya que éste se encontraba en prisión por la violación e intento de asesinato de una niña de 7 años. Cuando ella nació, Leo Pittman, considerado esquizofrénico, fue condenado por delitos sexuales contra menores. Entró y salió de prisión con frecuencia y se ahorcó en 1969. En enero de 1960, cuando Eileen tenía casi 4 años, Diane abandonó a sus hijos, dejándolos con sus abuelos maternos, Laurie y Britta Wuornos, quienes adoptaron legalmente a Keith y Eileen. El 18 de marzo de 1960, a los 11 años, Wuornos mantuvo relaciones sexuales en la escuela a cambio de cigarrillos, drogas y comida. También mantuvo relaciones sexuales con su propio hermano. Wuornos afirmó haber sido agredida sexualmente y golpeada de niña por su abuelo, un alcohólico. Según sus acusaciones, antes de golpearla, la obligaba a desnudarse. En 1970, a los 14 años, quedó embarazada tras ser violada por un amigo de su abuelo. Wuornos dio a luz en un hogar para madres solteras y la niña fue dada en adopción. Unos meses después del nacimiento de su bebé, Wuornos abandonó la escuela casi al mismo tiempo que su abuela falleció de insuficiencia hepática. Posteriormente, Wuornos y su hermano quedaron bajo la tutela judicial. A los 15 años, su abuelo la echó de casa y ella comenzó a ganarse la vida como prostituta y a vivir en el bosque cercano a su antigua casa. El 27 de mayo de 1974, Wuornos fue arrestada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir bajo la influencia del alcohol, alteración del orden público y disparo de una pistola, calibre .22 desde un vehículo en movimiento. Posteriormente fue acusada de no comparecer ante la justicia. En 1976, Wuornos viajó a Florida haciendo autostop, donde conoció a Louis Gratzfeld,
presidente de un club náutico de 69 años. Se casaron ese mismo año y el anuncio de su boda se publicó en las páginas de sociedad del periódico local. Sin embargo, Wuornos se vio involucrada continuamente en enfrentamientos en el bar local y finalmente fue a la cárcel por agresión. También golpeó a Fell con su propio bastón, lo que llevó a este a obtener una orden de alejamiento en su contra. Regresó a Michigan, donde el 14 de julio de 1976, Wuornos fue arrestada en el condado de Antrim, Michigan, y acusada de agresión y alteración del orden público por lanzar una bola blanca a la cabeza de un camarero. El 17 de julio, su hermano Keith falleció de cáncer de esófago y Wuornos recibió $10,000 de su seguro de vida. Wuornos y Fell anularon su matrimonio el 21 de julio, tras solo 9 semanas de matrimonio. El 20 de mayo de 1981, Wuornos fue arrestada en Edgewater, Florida, por el robo a mano armada de una tienda de conveniencia, donde robó $35 y 2 paquetes de cigarrillos. Fue condenada a prisión el 4 de mayo de 1982 y puesta en libertad el 30 de junio de 1983. Y el 1 de mayo de 1984, Wuornos fue arrestada por intentar emitir cheques falsos en un banco de Cayo, Hueso. El 30 de noviembre de 1985, fue señalada como sospechosa del robo de un revólver y municiones en el condado de Pasco. El 4 de enero de 1986, Wuornos fue arrestada en Miami y acusada de hurto mayor de automóvil, resistencia al arresto y obstrucción a la justicia por proporcionar una identificación con el nombre de su tía. La policía de Miami encontró un revólver calibre .38 y una caja de municiones en el auto robado. El 2 de junio de 1986, los alguaciles del condado de Volusia, Florida, detuvieron a Wuornos para interrogarla, después de que un acompañante la acusara de sacar una pistola en su auto y exigirle $200. Se descubrió que Wuornos llevaba munición de repuesto y una pistola calibre .22 se descubrió debajo del asiento del pasajero. Por esa época, Wuornos conoció a Tyria Moore, camarera de hotel en un bar gay de Daytona. Se mudaron juntas y Wuornos corría con los gastos con sus ganancias de prostitución. El 4 de julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Wuornos y Moore en un bar para interrogarlos por un incidente, en el que fueron acusados de agresión con una botella de cerveza. El 12 de marzo de 1988, Wuornos acusó de agresión a un conductor de autobús de Daytona Beach. Afirmó que la empujó del autobús tras un altercado. Moore fue declarada testigo del incidente. El 4 de julio de 1990, Wuornos y Moore abandonaron el coche de Peter Sims tras sufrir un accidente. Testigos que vieron a las mujeres conduciendo los coches de las víctimas proporcionaron a la policía sus nombres y descripciones, lo que desencadenó una campaña mediática para localizarlas. La policía también encontró algunas pertenencias de las víctimas en casas de empeño y recuperó huellas dactilares que coincidían con las encontradas en los coches de las víctimas. Wuornos tenía antecedentes penales en Florida y sus huellas dactilares estaban archivadas. El 9 de enero de 1991, Wuornos fue arrestada con una orden de arresto pendiente en The Last Resort, un bar de moteros del condado de Volusia. La policía localizó a Moore al día siguiente en Scranton, Pensilvania. Ella accedió a confesar en contra de Wuornos a cambio de inmunidad procesal. Moore regresó con la policía a Florida, donde la alojaron en un motel. Bajo la supervisión de la policía, Moore realizó numerosas llamadas telefónicas a Wuornos, pidiéndole ayuda para limpiar su nombre. 3 días después, el 16 de enero de 1991, Wuornos confesó los asesinatos. Afirmó que los hombres habían intentado violarla y que los mató en defensa propia. El 14 de enero de 1992, Wuornos compareció a juicio por el asesinato de Richard Mallory. Los malos actos previos suelen ser inadmisibles en los juicios penales, pero bajo la regla Williams de Florida, la fiscalía pudo presentar pruebas relacionadas con sus otros delitos para demostrar un patrón de actividad ilegal. El 27 de enero de 1992, Wuornos fue declarada culpable del asesinato de Richard Mallory con la ayuda del testimonio de Moore. En la lectura de sentencia, los psiquiatras de la defensa declararon que Wuornos padecía inestabilidad mental y que se le había diagnosticado trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad. 4 días después fue condenada a muerte. El 31 de marzo de 1992, Wuornos no impugnó los asesinatos de Dick Humphreys, Troy Burns y David Spears, afirmando que quería estar en paz con Dios. En su declaración ante el tribunal, afirmó
Quería confesarles que Richard Mallory me violó violentamente, como les he contado, pero los otros no. Apenas empezaron a hacerlo. El 15 de mayo de 1992, Wuornos recibió 3 condenas a muerte más. En junio de 1992, Wuornos se declaró culpable del asesinato de Charles Carskadon. En noviembre de 1992 recibió su 5ª condena a muerte. Durante el juicio, la defensa se esforzó por presentar pruebas de que Mallory había sido juzgado por intento de violación en Maryland y que había sido internado en un centro penitenciario de máxima seguridad en Maryland que brindaba rehabilitación a delincuentes sexuales. Los registros obtenidos de dicha institución indicaban que, de 1958 a 1962, Mallory estuvo internado para tratamiento y observación por un cargo penal de agresión con intención de violación y recibió un total de 8 años de tratamiento en dicho centro. En 1961, se observó que el señor Mallory presentaba fuertes tendencias sociopáticas. El juez se negó a admitir esto como prueba y denegó la solicitud de Wuornos de un nuevo juicio. En febrero de 1993, Wuornos se declaró culpable del asesinato de Walter Geno, Antonio, y fue condenada a muerte de nuevo. No se presentaron cargos contra ella por el asesinato de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca fue encontrado. En total, recibió 6 condenas a muerte. Wuornos contó varias versiones contradictorias sobre los asesinatos. 7 hombres la habían violado mientras trabajaba como prostituta, pero luego se retractó de haber actuado en defensa propia. Durante una entrevista con el cineasta Nick Broomfield, cuando creía que las cámaras estaban apagadas, le confesó que en realidad había actuado en defensa propia, pero que no soportaba estar en el corredor de la muerte, donde llevaba 12 años y quería morir. La apelación de Wuornos ante la Corte Suprema de Estados Unidos fue denegada en 1996. En 2001, anunció que no presentaría más apelaciones contra su sentencia de muerte. Solicitó a la Corte Suprema de Florida el derecho a despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo: maté a esos hombres, los robé con total frialdad y lo volvería a hacer. No hay posibilidad de mantenerme con vida porque volvería a matar. Siento un profundo odio por todo mi ser. Estoy harta de oír eso de que está loca. Me han evaluado tantas veces. Soy competente, estoy cuerda y trato de decir la verdad. Soy una persona que odia profundamente la vida humana y volvería a matar. Un abogado defensor argumentó que no estaba en condiciones de acceder a tal solicitud. El gobernador de Florida, Jeb Bush, ordenó a 3 psiquiatras que le concedieran a Wuornos una entrevista de 15 minutos. La prueba de competencia exige que los psiquiatras estén convencidos de que la persona condenada comprende que morirá y por qué delito será ejecutada. Los 3 la consideraron mentalmente apta para ser ejecutada. Más tarde, Wuornos empezó a acusar a las matronas de la prisión de abusar de ella. Las acusó de contaminar su comida, escupirla, servirle papas cocinadas en tierra y de que la comida llegara con orina. También afirmó haber escuchado conversaciones sobre intentar que me llevaran al límite para que terminara suicidándome antes de la ejecución y querer violarme antes de la ejecución. También se quejó de registros corporales, de estar esposada tan fuerte que le lastimaban las muñecas cada vez que salía de su celda, de patadas en la puerta, de frecuentes inspecciones de las ventanas por parte de las matronas, de baja presión de agua, de moho en el colchón y de piropos, con desagrado y puro odio hacia mí. Wuornos amenazó con boicotear las duchas y las bandejas de comida cuando ciertos agentes estuvieran de servicio. Mientras tanto, mi estómago ruge y me ducho en el lavabo de mi celda. Su abogado declaró que la señora Wuornos solo desea un trato adecuado y humano hasta el día de su ejecución, y que si las acusaciones no son ciertas, es evidente que delira. Cree en lo que ha escrito. Durante las últimas etapas del proceso de apelación, concedió una serie de entrevistas a Broomfield. En su última entrevista, poco antes de su ejecución, afirmó que su mente estaba siendo controlada por presión sónica para hacerla parecer loca y describió su muerte, inminente como si se la hubieran llevado ángeles en una nave espacial. Wuornos le dijo a Broomfield: me saboteaste, a la sociedad, a la policía y al sistema. Ejecutaron a una mujer violada y la usaron para libros, películas y demás. Sus últimas palabras en la entrevista fueron: muchas gracias, sociedad, por inculparme. Broomfield conoció más tarde a Dawn Bodkins, amiga de la infancia de Wuornos, quien le dijo: lo siente, Nick, no te hizo la peineta. Se la hizo a los medios y luego a los abogados, y sabía que si decía mucho más, podría influir en su ejecución mañana, así que decidió no hacerlo. Wuornos fue llevada a la cámara de la muerte,
El 9 de octubre de 2002, había comido KFC como última comida y le dieron un presupuesto de $20. Sus últimas palabras antes de la ejecución fueron: sí, solo quería decir que me voy con Dios y volveré, como el día de la independencia con Jesús. El 6 de junio, como en la película. Con todo y con la gran nave nodriza, volveré, volveré. A las 9:47 am, Aileen Wuornos falleció. Fue la 10ª mujer ejecutada en Estados Unidos desde que la Corte Suprema levantó la prohibición de la pena capital en 1976 y la segunda ejecutada en Florida. Tras su ejecución, el cuerpo de Wuornos fue incinerado. Dawn Bodkins, una amiga de la infancia, llevó sus cenizas a su Michigan natal y las esparció bajo un árbol. Solicitó que se interpretara la canción Carnival de Natalie Merchant en su funeral. Well, I've walked these streets, a virtual stage,